Ok, sí, entonces como les decía, pues la lucha por los derechos de la gente en la India, liderada por Gandhi, pues es una de las más sobresalientes en toda la historia del siglo XX. Asimismo tenemos, por ejemplo, la de Nelson Mandela, ¿sí? En Sudáfrica. Nelson Mandela básicamente su lucha fue contra lo que en Sudáfrica se conocía como el apartheid, ¿sí? Eh, una situación también en cierto modo parecida. Sudáfrica era un país colonizado por los británicos, ¿sí? Había una población blanca que ostentaba pues los privilegios, mientras que la población negra era marginada. Eh, y en los años 60 en los Estados Unidos vemos, por ejemplo, también el caso de Martin Luther King, ¿sí? Martin Luther King Jr. eh, también su lucha fue para la ampliación de los derechos civiles de los afroamericanos, que a pesar de que habían obtenido la libertad, sí, de la esclavitud después de la guerra civil estadounidense, pues la gente de color en Estados Unidos eh, evidentemente estaba en una enorme desventaja frente a la población blanca de Estados Unidos. Por ejemplo, un evento icónico en los años 50 en Estados Unidos fue eh, el evento protagonizado por Rosa Parks. Rosa Parks era una mujer negra que vivía creo que en un pueblo de Alabama, que era uno de los estados más opresivos y en el que había una clara distinción entre lo que los privilegios a los que podían acceder los blancos y las restricciones a las que se veían sometidos los negros. Por ejemplo, en el estado de Alabama, los blancos podían ocupar los asientos delanteros de los buses, mientras que los negros tenían que ocupar los asientos traseros. Asimismo, había distinciones entre baños para negros y baños para blancos, entre otras muchas cosas. Entonces, un día Rosa Parks eh, se sentó en el asiento que le correspondía a los blancos. Y entonces cuando un hombre blanco fue a pedirle que se pusiera de pie para cederle el asiento, Rosa Parks no quiso y por ese motivo la terminaron encarcelando. Esto parece mentira, parece como si fuera fantasía, pero eh, fue algo que en realidad sucedió y imagínense Estados Unidos que pues es el país, eh, la primera democracia moderna de la historia, ¿sí? El país de los derechos civiles y que en pleno siglo XX ocurriera esto pues era algo increíble. Eh, Años antes en Estados Unidos, en el año 1920, por ejemplo, las mujeres habían logrado obtener el voto. Imagínense, el voto, la participación política de las mujeres en Estados Unidos apenas tiene 100 años. Precisamente ahorita cumplimos 100 años de, del voto de la mujer en los Estados Unidos. Bueno, pero ahora sí quiero que vayamos al documental de la historia de América a color. Historia de América a color. Años 60, acuérdense que es. Como les digo, vamos a ver entre el año, perdón, entre el minuto 14 y el minuto 27. Bueno, ¿en qué nos enmarca esto? En lo mismo que venimos diciendo de la lucha eh, de los derechos civiles para la gente de color en los Estados Unidos, ¿sí? Pues, específicamente pues para los afroamericanos. Existía en esta época y sigue existiendo pues un movimiento eh,
muy fuerte de ciertos segmentos de la población blanca muy extremistas, ¿sí? Conocido como bueno, en inglés KKK o Ku Klux Klan, que es una organización extremista que se reparte en varios estados del sur de Estados Unidos, que tienen como filosofía pues básicamente la conservación de la pureza de la raza blanca en ese país, ¿sí? Eh, Todas estas vestimentas que vemos que tienen pues son digamos un legado que ellos pretenden recoger de países, perdón, de la cultura celta en Europa, ¿sí? De la que ellos se consideran herederos, y pues obviamente consideran a los negros como, y no solo a los negros, también a los hispanos, o bueno, cualquier raza que no sea la blanca europea aria, como razas inferiores, ¿sí? Nada más yo los invito a verse dos videitos, pues esto obviamente es opcional, no hace parte de la clase porque el tiempo no nos da, pero si ustedes logran, por ejemplo, conseguirse una película que se llama Mississippi en llamas, protagonizada por Gene Hackman, la película es más o menos viejita, pero es buenísima, que nos habla precisamente de unos enviados del gobierno desde Washington a pues ver cómo está la situación en Mississippi porque han ocurrido muchos asesinatos a los negros, ¿sí? Por parte de esta organización del Ku Klux Klan, ¿sí? Y precisamente el estado de Mississippi era uno de los más segregacionistas, que sería la palabra correcta. ¿Sí? Segregar es separar, ¿sí? Distinguir entre una cosa y otra. Y lo peor es que los mismos gobernadores de estos estados, ¿sí? Como Mississippi, Alabama, Kentucky, todos esos estados, los mismos gobernadores eran los que muchas veces promovían, por ejemplo, que a los negros no les permitiesen acceder a la universidad junto con los blancos o a la escuela junto con la población blanca. Una situación realmente eh, pues casi que impensable hoy en día, aunque pues ciertamente en Estados Unidos sigue existiendo el racismo, sigue existiendo el prejuicio racial muy grande, ¿sí? Pero pues totalmente inadmisible en todo caso. Y otro video que sí es más reciente, es de hace unos 3 años, de una periodista de Univisión, eh, colombiana, de hecho, de origen colombiano, que fue a entrevistar a un líder del Ku Klux Klan, ¿sí? En el estado de Georgia. Y yo los invito, miren, es un video corto en realidad. Esta periodista se le metió en la casa a un líder del Ku Klux Klan, pues a tratar de entender un poco Lo su último de la filosofía. farándula, Uy, el gordo y perdón. la flaca te lo cuentan. Es que somos espectaculares. Claro, hay muchas de las cosas que dicen. Muy acertada, donde A todo ver si queda esta al bobada descubierto. pasa. Ay, Dios mío, ¿cómo seguimos arreglando esto? Los escándalos más frescos están aquí primero. Me Dios salió un poco de mío, la este hombre reseña. no sabe. Mira, Shakira. La guía del chisme y entretenimiento. Ha abierto una caja de Pandoras en México. El gordo y la flaca. De lunes a viernes a las 4 por Univisión. Yomari es de la Río. Bueno, resulta que desde el ascenso de Donald Trump a la presidencia, pues algunos grupos extremistas blancos se sintieron como con el derecho de volver a esta cuestión de segregar y de oponerse con manifestaciones muy fuertes a la inmigración de, sobre todo de latinos que se ha dado en Estados Unidos desde las últimas 3 décadas, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, eh, ustedes ven que sale esta gente con banderas de la Confederación, que fue
pues un país que intentó surgir dentro de Estados Unidos y los Estados Confederados, que finalmente fueron vencidos en la guerra civil. eh, y bueno, todos estos símbolos del Ku Klux Klan y otras organizaciones. Entonces sí los invito a verse esta entrevista porque el tipo es totalmente, o sea, el líder del Ku Klux Klan, una persona que demuestra una gran agresividad, ¿sí? Y un odio evidente frente a todo lo que no represente la cultura blanca estadounidense. Y así empieza. Compartir el pan contigo ni con nadie aquí. La Biblia dice que todos somos iguales. Escucha, el Levítico 19:18 dice, ama a tu prójimo. Te digo, en el Levítico 19:18 dice, ama a tu prójimo, a tu gente. Mi gente es blanca, la tuya es negra. Yo soy lo que soy. Tú ¿Usted eres es lo que eres. racista? No, creo que todos tienen derecho a vivir. Sí, ya seas negro, o lo que sea, chino, japonés, mexicano. Sí, eso es lo que me enseñó la Biblia, pero la Biblia también me dice que no tengo que compartir el pan contigo porque es contra la ley de Dios de Yahvé. Desde el Imagínense, hasta usando la Biblia como argumento para prejuicios racistas. Bueno, y entonces, pues este documental nos habla precisamente de todo ese contexto que les vengo refiriendo. Eh, Reelección. entonces, porfa, chicos, mírenlo muy detenidamente, desde el minuto 14, ¿sí? Y básicamente lo que vamos a ver es aspectos como creo que es en el estado de Alabama en el que nos hablan acá, como a los negros no les permiten entrar a la universidad, como incluso tienen que organizar eh, una especie de viajes en bus entre blancos y negros, ¿sí? Para demostrarle a la sociedad que sí, los blancos y los negros pueden viajar juntos. Esto pues es una muestra de la lucha de los derechos, ¿sí? De un grupo en específico por obtener derechos de participación, derechos de igualdad, ¿sí? Derechos de ser reconocidos como ciudadanos, ¿sí? Y como ciudadanos obtener un reconocimiento del Estado, ¿sí? A ser objeto de beneficios que el Estado ofrece a sus ciudadanos. Ok, chicos. Entonces, pues no sería más. Ya el resto, como les digo, pues voy a hacer eh, evaluación oral de este documental y por la tarde el quiz en pleno. Y entonces nos vemos más tardecito. Dios los bendiga.